Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. La población cuya edad se sitúa entre 20, oído al tambor, y 54 años corresponden al tipo de paciente que casi siempre busca el sistema de salud cuando están ya en una etapa avanzada de los síntomas. Son los que se tardan más, entre los 20 y 54 años en ir. Y cuando van ya es muy tarde, porque insisto, en pocas horas actúa ya esta variante. Según reseña el portal La Tabla, la situación en Sao Paulo es catastrófica. El gobierno local contrató 50 camionetas minivan que serán adaptadas para duplicar los vehículos del servicio funerario local. El cementerio municipal de Vila Formosa, el más grande de América Latina, registró aglomeración. La pregunta es, ¿por qué está sucediendo todo esto? Y la pregunta es, y yo estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, ¿alguien había dicho que todo esto podía suceder? ¿Alguien pronosticó todo esto? Y aquí pasamos a una etapa ulterior de esta investigación que les venimos haciendo, oído al tambor, porque, señoras y señores, sí, se había pronosticado el caso actual de Brasil. ¿Quién lo pronosticó? ¿Y qué pasó? Callaron, no se tomó en consideración las advertencias. Entonces, señoras y señores, ¿sabía alguien había pronosticado lo que se venía en Brasil? Sí, sí. Los militares, precisamente los militares, habían pronosticado el caos actual de Brasil. Callaron, callaron. Ahora les voy a traer yo los datos expuestos por Jorge M. Rodríguez y Ama Penido en el portal anteriormente mencionado Brasil de Fato. Grave esto que vamos a plantear. Muy grave, muy grave. Estos son delitos de lesa humanidad. Estos son delitos de lesa humanidad. Los autores hablan de un material producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército, el CEEX, para un gobierno militarizado. Es decir, este estudio tendría que haber tenido impacto. Pues no. Escuchen esto. El documento contenía recomendaciones fijadas para el ascenso, estabilidad, caída y normalidad de la pandemia y con propuestas estructuradas en torno a 4 ejes: sanitario, económico, social y político. Este documento documento militar que alertaba lo que se venía en Brasil, tenía como título Crisis COVID-19, estrategias de transición a la normalidad. El documento, obviado, echado de un lado, fue publicado en abril de 2020 y abordaba las características de la pandemia, sus efectos en la economía global, las estrategias adoptadas por otros países y sus posibles correlaciones con la realidad brasileña. Amigos y amigas, escuchen esto que yo les voy a decir ahora. Días después de la publicación de este documento que alertaba lo que se venía, el documento desapareció de las fuentes abiertas. Lo escondieron. Pero, el documento tiene ciertas claves que dejan en evidencia que el gobierno de Bolsonaro decidió irse por otro lado pese a las advertencias del mismísimo mundo militar a través del centro de investigación apenas planteado. ¿Cuáles fueron
las advertencias de este documento obviado, escondido, desechado? Bueno, reconoce a la Organización Mundial de la Salud como el principal referente en el área, cosa que no hizo Bolsonaro después, e insta a observar sus recomendaciones. Es decir, que este documento ya con el primer elemento va en contra de los diversos ataques del gobierno de Bolsonaro precisamente a la Organización Mundial de Salud. Pero seguimos. Muchísimas gracias, Ana. Excelente trabajo, investigación y análisis. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Dice por aquí Mariale, ¿acaso es más conveniente callar a costa de su propio pueblo? ¡Qué indignación! Indigna este tema. Indigna horriblemente. Seguimos con el documento acallado, desechado, que decía lo que iba a suceder. 2. Destaca la importancia de las pruebas masivas. Prevé la aplicación de algún nivel de prueba en todos los escenarios previstos. Aún así, amigos y amigas, en Brasil no se realizaron pruebas masivas, como lo alertaba el documento militar. 3. Afirma que la adopción temprana de estrategias de aislamiento horizontal ha mostrado resultados parciales más efectivos en el aplanamiento de la curva. No hubo aislamiento de ningún tipo en Brasil, a excepción de algunos estados bajo la responsabilidad de gobernadores algo más responsables que este señor Bolsonaro. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.